Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a hacer este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con gran alegría, en este punto central del año calendario celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Hablamos propiamente de uno de los grandes santos de la Iglesia, a tal punto que de muy pocas personas se puede celebrar litúrgicamente no solamente el día de su muerte, en el caso de Juan el Bautista, el día de su martirio, sino también el día de su nacimiento. Esto solo se dice del mismísimo Hijo de Dios Jesucristo y de su Madre Santísima, la Virgen María. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué significa este profeta que es puente o bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podríamos sintetizar toda su obra en 3 sencillas palabras. La primera: Juan es un milagro de Dios. Su madre estéril y entrada en años, su padre también anciano, hablamos de Isabel y Zacarías, reciben la noticia del nacimiento de Juan simplemente como un regalo, un milagro de Dios. Donde era imposible humanamente pensarse en la concepción, Dios obra, recordando los grandes nacimientos del Antiguo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Isaac, el hijo imposible de Abraham y de Sara. Pero piénsese también en un nacimiento imposible, el mismo Jesucristo, nacer de una mujer que es madre y a la vez se conservaba virgen. Hablamos de que es un milagro de Dios porque nos muestra que es la obra de Dios, antes que la acción de los hombres, la que permite que venga, que entre en el torrente de la vida desde el mismo momento de la concepción en Isabel, este niño que va a ser ciertamente el gran anunciador de Jesucristo. Pero es aquí donde viene una segunda palabra que de alguna manera resalta lo que es el misterio de Juan el Bautista. Es el gran profeta de Jesús, el gran anunciador de aquel que él denomina es la palabra por excelencia. Yo apenas soy una pobre voz, dirá Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz tan pequeña que apenas soy digno de desatarle la correa de las sandalias de sus pies, hablando de Jesucristo. Anuncia, denuncia y renuncia, lo propio de un gran profeta. Anuncia el amor de Dios, anuncia la salvación que le viene al mundo entero en la persona de Jesucristo. Anuncia un cambio en la vida radical, anuncia una nueva forma de existir. Pero también, además del anuncio, en el profeta y la denuncia, conviertan su corazón, arrepiéntanse, cambien ese corazón de piedra en un corazón de carne, sean nuevos seres humanos. Denuncia el pecado de su pueblo y le invita al arrepentimiento y a la conversión. Pero igualmente este anuncio del amor de Dios y esta denuncia del pecado del hombre no puede ser auténtica si no está respaldada con la renuncia de Juan el Bautista a los placeres terrenales, a los honores de esta tierra, de alguna manera a las búsquedas materiales propias de la casi universalidad de los hombres. Juan el Bautista es el hombre que renuncia
a vivir de alguna forma en la comodidad, en esa zona de confort en la que vivimos hoy los seres humanos y que pareciera la meta última de nuestra existencia. Juan el Bautista vive y se viste con pieles de camellos, habita en cuevas en las afueras de los villorrios donde predica y se alimenta de langostas y miel silvestre. Es el hombre de la austeridad total, es el hombre de la vida simple y pobre. Es el hombre desprendido de cualquier realidad, vanidad o bienes de esta tierra. En ese sentido, su renuncia es profética y por eso su anuncio del amor de Dios y su denuncia del mal y casos concretos, por ejemplo, el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, esposa del hermano de Herodes, Filipo, lo lleva precisamente al martirio. Y es aquí donde establecemos una tercera palabra en la vida del Bautista. La primera reconocemos que es un milagro de Dios, un nacimiento imposible de una mujer estéril y anciana. La segunda reconocemos que es el profeta de Cristo, que anuncia, denuncia y renuncia con su testimonio de vida. Y finalmente es el mártir que derrama su sangre. Recordamos que es decapitado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes, quien, incitado sencillamente por la intrigante Salomé y Herodías, piden su cabeza en bandeja de plata y en las mazmorras o sótanos, cárcel subterránea donde se encontraba el profeta, allí es decapitado. Es el hombre que entrega y refrenda con el testimonio supremo de su sangre, de su vida entregada, a ejemplo de Jesús, lo que es el coraje de denunciar el pecado del hombre y anunciar la verdad suprema de Dios. Es el cristiano completo, el verdadero seguidor de Jesús. Con razón el mismo Hijo de Dios afirmará: no ha nacido de vientre de mujer alguna un hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el cielo, todos son más grandes que él. Hoy démosle gracias a Dios por la vida de un gigante de estos. Hoy oremos a Dios por este milagro imposible, hijo de una mujer estéril, por este profeta que anuncia y prepara la llegada de Jesús, y por este mártir que no teme entregar su vida para darla por la causa de la verdad. Señor Jesús, ¿cuántos bautistas necesitan nuestro tiempo? ¿Cuántas personas hoy estarían dispuestas a dar su vida por la verdad del Evangelio? Nos matamos por dinero, nos matamos por un partido de fútbol, nos matamos por un partido y una ideología política, pero morir por la fe muy pocos están dispuestos a hacerlo, y normalmente están en tierras extranjeras, en tierras islámicas, donde hoy están los grandes mártires cristianos. Señor, como Juan el Bautista, ayúdame a ser un verdadero profeta que anuncie el amor de Dios, denuncie el pecado y el engaño en que vive el ser humano hoy y renuncie a vivir en las vanidades y en la esclavitud del dinero en el que hoy vivimos muchos seres humanos. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven,
hombres ciegos, entonces se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor
La segunda reconocemos que es el profeta de Cristo, que anuncia, denuncia y renuncia con su testimonio de vida. Y finalmente es el mártir que derrama su sangre. Recordamos que es decapitado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes, quien, incitado sencillamente por la intrigante Salomé y Herodías, piden su cabeza en bandeja de plata, y en las mazmorras o sótanos, cárcel subterránea donde se encontraba el profeta, allí es decapitado. Es el hombre que entrega y refrenda con el testimonio supremo de su sangre, de su vida entregada, a ejemplo de Jesús, lo que es el coraje de denunciar el pecado del hombre y anunciar la verdad suprema de Dios. Es el cristiano completo, el verdadero seguidor de Jesús. Con razón el mismo Hijo de Dios afirmará: no ha nacido de vientre de mujer alguna un hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el cielo, todos son más grandes que él. Hoy démosle gracias a Dios por la vida de un gigante de estos. Hoy oremos a Dios por este milagro imposible, hijo de una mujer estéril, por este profeta que anuncia y prepara la llegada de Jesús, y por este mártir que no teme entregar su vida para darla por la causa de la verdad. Señor Jesús, ¿cuántos bautistas necesita nuestro tiempo? ¿Cuántas personas hoy estarían dispuestas a dar su vida por la verdad del Evangelio? Nos matamos por dinero, nos matamos por un partido de fútbol, nos matamos por un partido y una ideología política, pero morir por la fe muy pocos están dispuestos a hacerlo, y normalmente están en tierras extranjeras, en tierras islámicas, donde hoy están los grandes mártires cristianos. Señor, como Juan el Bautista, ayúdame a ser un verdadero profeta que anuncie el amor de Dios, denuncie el pecado y el engaño en que vive el ser humano hoy, y renuncia a vivir en las vanidades y en la esclavitud del dinero en el que hoy vivimos muchos seres humanos. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió:
Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con gran alegría, en este punto central del año calendario celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Hablamos propiamente de uno de los grandes santos de la Iglesia, a tal punto que de muy pocas personas se puede celebrar litúrgicamente no solamente el día de su muerte, en el caso de Juan el Bautista, el día de su martirio, sino también el día de su nacimiento. Esto solo se dice del mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, y de su persona de Jesucristo. Anuncia un cambio en la vida radical, anuncia una nueva forma de existir, pero también, además del anuncio, en el profeta y la denuncia. Conviertan su corazón, arrepiéntanse, cambien ese corazón de piedra en un corazón de carne, sean nuevos seres humanos. Denuncia el pecado de su pueblo y le invita al arrepentimiento y a la conversión. Pero igualmente este anuncio del amor de Dios y esta denuncia del pecado del hombre no puede ser auténtica si no está respaldada con la renuncia de Juan el Bautista a los placeres terrenales, a los honores de esta tierra, de alguna manera a las búsquedas materiales propias de la casi universalidad de los hombres. Juan el Bautista es el hombre que renuncia a vivir de alguna forma en la comodidad, en esa zona de confort en la que vivimos hoy los seres humanos y que pareciera la meta última de nuestra existencia. Juan el Bautista vive y se viste con pieles de camellos, habita en cuevas en las afueras de los villorrios donde predica y se alimenta de langostas y miel silvestre. Es el hombre de la austeridad total, es el hombre de la vida simple y pobre, es el hombre desprendido de cualquier realidad, vanidad o bienes de esta tierra. En ese sentido su renuncia es profética y por eso su anuncio del amor de Dios y su denuncia del mal y casos concretos, por ejemplo el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, esposa del hermano de Herodes, Filipo, lo lleva precisamente al martirio. Y es aquí donde establecemos una tercera palabra en la vida del Bautista. La primera reconocemos que es un milagro de Dios, un nacimiento imposible de una mujer estéril y anciana, Madre Santísima, la Virgen María. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué significa este profeta que es puente o bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podríamos sintetizar toda su obra en tres sencillas palabras. La primera, Juan es un milagro de Dios. Su madre estéril y entrada en años, su padre también anciano, hablamos de Isabel y Zacarías, reciben la noticia del nacimiento de Juan simplemente como un regalo, un milagro de Dios. Donde era imposible humanamente pensarse en la concepción, Dios obra, recordando los grandes nacimientos del Antiguo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Isaac, el hijo imposible de Abraham y de Sara. Pero piénsese también en un nacimiento imposible, el mismo Jesucristo, nacer de una mujer que es madre y a la vez se conservaba virgen. Hablamos de que es un milagro de Dios porque nos muestra que es la obra de Dios, antes que la acción de los hombres, la que permite que venga, que entre en el torrente de la vida desde el mismo momento de la concepción en Isabel, este niño que va a ser ciertamente el gran anunciador de Jesucristo. Pero es aquí donde viene una segunda palabra que de alguna manera resalta lo que es el misterio de Juan el Bautista. Es el gran profeta de Jesús, el gran anunciador de aquel que él denomina es la palabra por excelencia.
Yo apenas soy una pobre voz, dirá Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz tan pequeña que apenas soy digno de desatarle la correa de las sandalias de sus pies, hablando de Jesucristo. Anuncia, denuncia y renuncia, lo propio de un gran profeta. Anuncia el amor de Dios, anuncia la salvación que le viene al mundo entero en la